Un golpe de Estado sucede cuando el gobierno del país es derrocado repentinamente por las Fuerzas Armadas u otros grupos de poder del mismo país, violando así las reglas normales de poder político en favor de un cambio de gobierno. Por lo tanto, este tipo de movimiento casi siempre viene con una alta pérdida de vidas humanas, o en los años posteriores puede derivar en una guerra civil, como puedes ver a continuación. Hoy hablaremos sobre varios golpes de Estado que han cambiado la historia del mundo. (1799) Golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón Bonaparte. El directorio fue una forma de gobierno adoptada por la Primera República, durante la Revolución Francesa. El mismo tiene sus inicios tras la ejecución de Robespierre. Tras el periodo del terror impuesto por el ala más extremista de los jacobinos. El poder ejecutivo va a recaer en el directorio compuesto de 5 directores. Bonaparte apoyó la Revolución Francesa en 1789 mientras servía en el ejército francés. Ascendió rápidamente en el ejército después de que salvó al directorio francés gobernante disparando contra los insurgentes realistas. Los monárquicos a su vez alimentaban disturbios cada vez más violentos, manteniendo presiones constantes sobre el gobierno. Ante la situación permanente de inestabilidad a la que tuvo que hacer frente el directorio, este terminaría el 9 de noviembre de 1799 con el golpe de Estado del 18 de Brumario, protagonizado por Napoleón Bonaparte. Contando con el apoyo de varios conspiradores de alto nivel, incluyendo de hecho a 2 de los 5 miembros del directorio, Napoleón organizó una sesión legislativa especial fuera de París, para discutir una presunta conspiración del llamado Club de los Jacobinos contra el gobierno, pero en su lugar secuestraría a la asamblea entera con el apoyo del ejército, para inmediatamente después convencer a los diputados franceses de disolver al directorio. Tras el golpe de Estado 1799, que hundió la República burguesa, Francia pasó a ser un consulado, cuya figura principal era el general Napoleón Bonaparte, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Los otros 2 cónsules se convirtieron en sus meros asesores. Años después de ostentar el poder absoluto del gobierno de Francia, se coronó como emperador en 1804. 1936, Golpe de Estado en España. Francisco Franco. Habiendo ganado las elecciones la coalición política de izquierda, el llamado Frente Popular, el general Francisco Franco sería enviado a las Islas Canarias en un esfuerzo del nuevo gobierno por alejar de los centros de poder a aquellos militares considerados más proclives a la sedición. Franco, después de diversos intentos políticos y militares por detener el proceso electoral y después por revocar el resultado de este, inicialmente indeciso, pero después convencido de la existencia de un inminente peligro comunista para España, Franco se uniría al plan del golpe de Estado luego del asesinato del político conservador José Calvo Sotelo, convocando a la sublevación militar como el único medio para restaurar el orden. El 18 de julio de 1936, el general solicitaría por transmisión de radio a los mandos del ejército el derrocamiento del gobierno socialista. Y mientras diversas guarniciones militares se preparaban para atender el llamado, Franco tomaría el control de las tropas españolas estacionadas en Marruecos para, con ayuda de la Italia de Mussolini, transportar a estas hacia la España peninsular. Sin embargo, el golpe de Estado tendría solo un éxito parcial, triunfando en ciudades como Salamanca, Valladolid, Sevilla, Córdoba y Granada, pero fracasando en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, entre otras.
dando así origen a la Guerra Civil Española que se extendería durante casi 3 años más, para finalmente emerger victorioso el bando sublevado y establecer Franco un gobierno que perduraría hasta 1973. 1952, golpe de Estado en Cuba. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un militar y gobernante cubano que ostentó la presidencia del país caribeño en 2 ocasiones, la primera de 1940 a 1944 como presidente electo, y la segunda, comenzando en 1952 como dictador. Tras haberse postulado como candidato presidencial ese mismo año, las encuestas, sin embargo, colocaban a Batista en tercer lugar y sin gran posibilidad de ganar la elección, por lo que valiéndose de su posición de poder en las Fuerzas Armadas y aprovechando el descontento de varios oficiales del ejército con el gobierno en turno, Fulgencio Batista realizaría un golpe de Estado para derrocar al presidente Carlos Prío e imponerse a sí mismo como gobernante provisional, un gobierno que, naturalmente, se convertiría al poco tiempo en una dictadura. Disfrutando del reconocimiento y apoyo financiero, logístico y militar del gobierno de los Estados Unidos. Al régimen de Batista se opondría, sin embargo, un grupo revolucionario al mando de Fidel Castro, quien junto a otros líderes guerrilleros, lograría derrocar al dictador en 1959. 1954, golpe de Estado en Paraguay. Alfredo Stroessner. En 1954, se dio un golpe de Estado en Paraguay que derrocó al presidente Federico Chávez. El ejecutor del golpe fue Alfredo Stroessner. En los años siguientes, Stroessner volvería a reelegirse en múltiples ocasiones a través de elecciones fraudulentas. Durante su dictadura, estableció un culto hacia su persona. Apoyado por la Operación Cóndor, llevó a cabo detenciones, asesinatos y torturas contra elementos considerados comunistas o subversivos. Ante el creciente rechazo popular a su gobierno, Stroessner fue derrocado en 1989 en un golpe de Estado. 1964. Golpe de Estado militar en Brasil. Ante el pánico de que durante la presidencia de Jean Goulart pudiera ocurrir una revolución socialista en el Brasil, el ejército brasileño llevó a cabo un golpe de Estado y estableció una dictadura militar. Durante esta dictadura, se suspendió la actividad política en el país, se disolvieron la mayor parte de los partidos, se restringió la libertad de expresión, se llevaron a cabo detenciones, torturas, y se llevaron a cabo campañas militares para desarticular a grupos armados de extrema izquierda. Esta dictadura consistió en varios militares que se rotaron la presidencia, fue apoyada por los Estados Unidos en su Operación Cóndor. Esta dictadura llegó a su fin en 1985. 1969, Revolución del 1 de septiembre en Libia. Muammar el-Gaddafi. Nacido de padres beduinos dentro de una tienda de campaña de la tribu Gaddafa, Muammar el-Gaddafi creció odiando a la monarquía de su país y a sus aliados occidentales, involucrándose en actividades anarquistas durante su juventud hasta graduarse de la carrera de leyes en la Universidad de Bengasi a la edad de 21 años. Habiendo ingresado al colegio militar de esa misma ciudad en 1963 y completando su entrenamiento en prestigiosas academias militares británicas, para 1969 Gaddafi ya era capitán del cuerpo de señaleros del ejército, quienes junto a otros grupos de las Fuerzas Armadas y una mayoría del sector civil obrero, veían cada vez con más resentimiento al gobierno del entonces rey Idris I de Libia, considerándolo pro-israelí y pro-occidente. Fue así que Muammar el-Gaddafi, de 27 años, aprovechando que el rey se hallaba fuera del país, tomaría por la fuerza el control del gobierno libio junto a 70 oficiales, entrando a las ciudades de Trípoli y Bengasi, arrestando a los oficiales leales a la monarquía, cortando las comunicaciones y tomando el Palacio Real en cuestión de solo 2 horas. De esta manera nacería el gobierno de 42 años de duración de Muammar el-Gaddafi, caracterizado por un sentimiento nacionalista y antiimperialista, una más equitativa distribución de la riqueza,
Un sistema educativo gratuito hasta la universidad y un aumento significativo de la tasa de alfabetización del país, pero también un aumento de la brutal persecución y represión de sus opositores. 1971, golpe de Estado en Uganda. Idi Amin Dada. Amin nació en Kampala, capital de Uganda, en 1925. Pasó del catolicismo a convertirse al Islam, cambiando su nombre de Andreas Nyabire por Amin Dada. Para prosperar ingresó en los fusileros africanos del rey, los cuales formaban parte del ejército colonial británico en 1945. Aquel cuerpo luchó en la Segunda Guerra Mundial y tras su finalización eran utilizados por el gobierno británico para enfrentarse a las guerrillas, como en la masacre de Chuka, en 1953, durante el levantamiento de los Mau Mau, en Kenia. Por este servicio, Amin será ascendido a suboficial en 1959, el mayor rango para un negro dentro del ejército colonial, y en 1961 a teniente, convirtiéndose en uno de los primeros ugandeses en ascender a este cargo. Tras la independencia de Uganda en 1962, será ascendido a capitán y en 1963 a comandante. Un año más tarde obtendrá el segundo cargo de mayor importancia al mando del ejército ugandés. Obote se autoproclamará presidente de Uganda. Amin comenzará a obtener mucha influencia en el ejército, haciendo que Obote sospeche de él. Hay acusaciones de malversación de fondos de dinero del ejército, Obote se autoproclamará único líder de las Fuerzas Armadas y degradará a Amin. Amin decidirá pronto dar un golpe militar contra Obote. Amin decide tomar el poder el 25 de enero de 1971, aprovechando que Obote se encontraba en Singapur en una cumbre de la Commonwealth. Los partidarios de Amin ocupan militarmente la capital, tomando el control del gobierno y obligando a Obote a exiliarse. Se acusó al gobierno de Obote de corrupción, defendiendo la creación de un gobierno de transición militar hacia una auténtica democracia. El 2 de febrero de 1971 se autoproclama presidente de Uganda y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Obote se refugiaría en Tanzania protegido por el gobierno de Julius Nyerere. Este país acogerá a miles de refugiados ugandeses durante el régimen de Idi Amin. Este se autoproclamará presidente vitalicio del país en 1976. Su primera medida represora será una purga dentro del ejército contra partidarios de Obote, entre ellos los grupos étnicos Acholi y Lango. Alrededor de 5.000 militares de estas etnias serán asesinados. En una ocasión metió a 32 exoficiales en una habitación y se los dinamitó. Entre sus víctimas se encontraban sospechosos de conspiración contra su gobierno, como el arzobispo anglicano Hanani Lubun, dos de sus ministros, Wilson Oriema y Charles Obote Fumbi. Yonka Conge, por ejemplo, que había sido ministro de Obote, murió a martillazos. A otros se les obligaba a comer sal. También mató a su ministro de Relaciones Exteriores, cuyo cuerpo apareció en el Nilo. Idi Amin y sus esbirros desataron en Uganda una era de terror. Los asesinatos eran cosa de todos los días, las cárceles se convirtieron en centros de tortura y exterminio. Los presos que llegaban a ocupar una celda encontraban restos de órganos humanos en el piso. Algunos presos eran obligados a rematar a martillazos a otros prisioneros moribundos para acceder a algo de comida. Cualquiera podía caer preso. Podían haber sido denunciados por un vecino envidioso o por una novia despechada, con el solo argumento de tener simpatía por los judíos, por ejemplo. Las personas desaparecían y nunca más se volvía a saber de ellas. Surgió una nueva profesión, la de buscador de cadáveres, que generalmente eran policías o incluso torturadores que devolvían a las familias los cuerpos de los fallecidos previo pago de una cantidad. Muchos de los cuerpos presentaban mutilaciones espantosas. Los cadáveres eran arrojados al río, porque no podían cavarse en tiempo y forma tantas tumbas para las víctimas. Hasta los cocodrilos vieron superada su capacidad de eliminar tantos cuerpos. Los cadáveres que flotaban hinchados sobre el río llegaron a atascar la entrada de agua de la principal central hidroeléctrica del país, interrumpiendo el suministro de electricidad. Los crímenes, por terribles que fueran, quedaban impunes.
Amin disfrutaba azotando a sus enemigos con látigos de piel de hipopótamo o haciendo que un condenado a muerte suplicase clemencia para evitar la ejecución. Los reos lloraban, gemían y se arrastraban ante Amin, pero igualmente terminaban ejecutados. Amin disfrutaba humillando a las personas. Guerra con Tanzania. Debido a la fuerte represión y al enorme nivel de pobreza al que Amin había sometido a Uganda, perdió un fuerte apoyo entre la población civil, que acabó huyendo a países vecinos e incluso uniéndose a los movimientos armados opositores en el exilio. Buena parte de los mismos se instalaron en Tanzania. Ante la negativa del presidente Nyerere de deportar a los rebeldes, Amin declara la guerra a Tanzania. El ejército ugandés anexionó la región de Kagera a su país, algo que provocó la movilización del ejército tanzano apoyado por los rebeldes ugandeses. Por su parte, el ejército ugandés contaba con el apoyo de tropas libias enviadas por el coronel Gaddafi y algunos voluntarios palestinos. Pese a esta ayuda, el avance de los rebeldes no se detiene. Gaddafi aconseja a su aliado ugandés retirarse, huyendo Amin en un helicóptero el 11 de abril de 1979. Se trata del fin de uno de los regímenes más sanguinarios de África. Los soldados tanzanos, apoyados por grupos de exiliados ugandeses, descubrieron en el cuartel general de la policía secreta ugandesa, de 20 a 30 cadáveres dispersos en distintas salas y en diferentes estados de descomposición y mutilación. Fueron liberados miles de prisioneros, se encontraron en fosas comunes, cráneos aplastados, piernas, brazos atados y niños empalados en estacas. Amin había dejado tras de sí 300.000 cadáveres y una nación devastada económicamente, en la que el robo, la extorsión y el crimen eran una forma de vida. 1973, golpe de Estado en Chile. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet sería nombrado comandante en jefe de dicha institución castrense, poco antes de incorporarse a la planificación de un golpe de Estado en contra del gobierno del entonces presidente Salvador Allende. Actuando en conjunto con el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Ley, el vicealmirante de la Armada José Toribio Merino, contando con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon. El 11 de septiembre de 1973 la Armada chilena tomaría el puerto de Valparaíso, mientras los tanques y soldados golpistas marchaban hacia el Palacio de Gobierno en la ciudad capital de Santiago. Así pues, al verse rodeado y a punto de ser capturado, Salvador Allende optaría por quitarse la vida con sus propias manos, sus seguidores serían perseguidos y ejecutados por las fuerzas de la Junta Militar dirigida por Pinochet, dando comienzo a un brutal acto de represión que marcaría el inicio de una dictadura de 17 años de duración. 1976. Golpe de Estado militar en Argentina. Desde los años 70, Argentina estaba viviendo un estado de guerra interna en donde grupos armados de extrema izquierda y derecha se enfrentaban entre sí. Como consecuencia, en 1976, el ejército argentino da un golpe de Estado y establece una dictadura militar. Esta dictadura consistió en varios militares que se rotaron la presidencia entre sí y fue apoyada por la Operación Cóndor. En los años siguientes, la dictadura argentina llevó a cabo una campaña militar para desarticular a los grupos armados de extrema izquierda. Llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones y torturas contra elementos considerados subversivos. La dictadura argentina llegó a su fin en 1983, luego de la derrota de Argentina en la Guerra de las Malvinas. Golpe de Estado en Guatemala. Efraín Ríos Montt. En los años 80, Guatemala estaba siendo azotada por una de las guerras civiles más brutales de Centroamérica. En 1982, el general Efraín Ríos Montt derrocó al general Romeo Lucas. Y que en pocas horas estaremos convocando a una junta representativa de gobierno para que tome su cargo el control político de la nación. Al pueblo de Guatemala, en este momento histórico, le pedimos como suprema colaboración que mantenga calma, que sea atento, que se recluya en sus hogares, abriendo las oportunidades que su oportunidad por la igualdad por todos los medios
informarles que en el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento integramos la Junta de Gobierno 3 personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en participar en alguna actividad política. Durante su gobierno, Ríos Montt se propuso la ambiciosa tarea de acabar de una vez con la guerra civil, pero sus métodos eran extremadamente controvertidos. Ríos Montt llevó a cabo una militarización total del campo guatemalteco, llevó a cabo tácticas de tierra quemada, desplazamiento forzoso, tortura y asesinatos. Todo esto con el fin de acabar con los grupos armados de extrema izquierda. En 1983, Ríos Montt fue apartado del cargo por otro golpe de Estado. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.